Hola a todos compañeros y tutor, soy María Alejandra Barrino Bermúdez. Les doy la bienvenida a este espacio de formación donde por medio de este video vamos a abordar los pilares fundamentales para la gestión de las organizaciones en Colombia, como lo son la administración de recurso humano a través de la nómina, las causales de desvinculación y la normatividad laboral vigente dentro de estas empresas. Así que preparémonos para recorrer cada uno de los detalles de estos aspectos claves de las empresas y cualquier trabajador. Comencemos. Este video está dividido en 3 secciones, donde entonces vamos a iniciar con la primera, que es la caracterización de los elementos de la nómina. Como lo vemos en pantalla, corresponde a salario, deducciones, apropiaciones. Entonces inicialmente vamos a hablar de que el salario es el devengado, que refiere al valor total de los ingresos que obtiene el empleado durante su periodo a pagar, ya sea quincenal o sea mensual. Este valor incluye el salario básico del empleado pactado en el contrato, horas extras, recargos diurnos y nocturnos, dominicales, festivos, comisiones obtenidas y auxilio de transporte si corresponde por ley. Entonces, un resumen del salario es el devengado igual el valor bruto. Ahora tenemos las deducciones, que son los valores que se descuentan al empleado de su nómina, ya como lo son los aportes a salud, pensión, fondo de solidaridad pensional, retención a la fuente, libranzas, embargos judiciales y cualquier otro descuento autorizado por el empleado. Es de tener en cuenta que ninguno de los valores fuera de los legales puede ser descontado del sueldo sin la autorización o una orden judicial competente del empleador. Es decir, la organización no puede determinar los descuentos sin el debido respaldo legal. El dinero que finalmente recibe el colaborador es el resultado de todos aquellos porcentajes restados a las deducciones total devengado. A diferencia como se conoce el neto a pagar, el devengado menos deducciones total neto a pagar. Por otro lado, tenemos las apropiaciones. Aquí se tienen en cuenta los valores que se han de pagar por la parte de la empresa. Entonces dícese que la salud es un 8.5% del salario base, la pensión el 12% del salario base y los riesgos profesionales varían de acuerdo al nivel de riesgo de la actividad laboral. Ya lo vamos a profundizar un poco más adelante. Tenemos también los aportes parafiscales, que corresponden a un 4% de la caja de compensación familiar, donde un 3% es ICBF y también un 2% para el SENA. Por parte de las prestaciones sociales, pues son las primas de servicios, cesantías, intereses sobre cesantías, dotación y vacaciones. Estas son denominadas apropiaciones porque se pagan en los primeros días del siguiente mes o un año después, dependiendo del concepto, por lo que la organización debe provisionar de su presupuesto para contar con los recursos necesarios para pagar esos valores. Es importante destacar también que toda nómina incluye los 3 ítems señalados. No obstante, los conceptos mencionados pues deben ser verificados al momento de ser pagados. Ahora, referente a la seguridad social, es un rubro que incluye salud, pensión y riesgos laborales. Aquí tenemos, como lo podemos evidenciar, pues los porcentajes correspondientes. Entonces, en salud tenemos que es un 12.5% del salario básico de los aportes del sistema de seguridad social, de acuerdo a la Ley 100 de 1993, donde el empleado aporta un 4% y la empresa un 8,5% apropiada de cada nómina. Pensión, por su parte, equivale a un 16% del salario base de la cotización, donde el empleado aporta también un 4%, pero la empresa esta vez un 12% debe consignar mensualmente al fondo de pensiones elegido por el colaborador. Los riesgos laborales, entonces, como lo decíamos, pues debe afiliar el empleado al sistema de riesgos laborales, el cual varía de acuerdo si la tabla es progresiva. De acuerdo al Ministerio de Trabajo, se clasifican en 5 categorías, donde va desde la categoría clase 1, que es el riesgo mínimo,
clase 2, que es el riesgo bajo, clase 3, un riesgo medio, clase 4, un riesgo alto y clase 5 es el riesgo máximo. Entonces, pues cada una claramente cambiaría su valor. Por otra parte, los aportes para fiscales, tenemos que la organización debe planificar su contabilidad, el pago mensual a las instituciones que nombrábamos hace un rato, como lo es la caja de compensación que elija al trabajador con un 4% de el salario de base de cotización, al Instituto de Bienestar Familiar un 3% de la base y al SENA un 2% de la nómina para los aportes. En el segundo ítem tenemos la identificación de las principales causales de desvinculación del recurso talento humano y pues una breve explicación de las causas de estas mismas. Entonces, en Colombia existen fundamentalmente dos maneras de que se pueda dar terminado un contrato. Entonces, esta es de acuerdo al Código Sustantivo del Trabajo, artículo 62, donde se da por terminado el contrato de trabajo donde ambos, trabajador y empleador, están de acuerdo, ya sea pues por diferentes motivos, ya sea por causa o por decisión del trabajador o del empleador, pero ambas partes deben estar de acuerdo. También tenemos el de sin justa causa, que es que se haya pactado una labor mediante un documento y ese mismo pues por medio de unas cláusulas se hayan establecido los deberes, los derechos y las prohibiciones. Entonces una parte de las dos incumple alguna de estas y por ello pues se da también el término del contrato. Tenemos que para este proceso y la manera adecuada de hacerlo es siguiendo los siguientes pasos. El primero es la liquidación del contrato. Este se realiza cuando se termina el contrato de trabajo por cualquiera de los motivos que vimos anteriormente y pues se le realiza al trabajador la respectiva liquidación de contrato con los tiempos y las condiciones establecidas en la legislación colombiana. Es importante tener en cuenta pues porque tenemos el Ministerio de Trabajo quien hace la verificación de que esto se cumpla y por no cumplimiento de la misma pues se pueden tener sanciones graves y de hecho hasta la suspensión de una actividad. Tenemos también la indemnización que está incluida en el artículo 64 del Código Sustantivo de Trabajo que nos habla y establece los parámetros y las condiciones para reconocer los daños o al terminar unilateralmente lo pactado en el contrato que se haya firmado por ambas partes. Tenemos los programas de revinculación laboral. Entonces, esto trata de que cuando un colaborador es desvinculado de una organización por situaciones de la misma, la ley contempla pues que se deben brindar diferentes servicios como lo son la capacitación al desempleado, beneficios económicos mientras se encuentra un cese laboral, más o menos por 6 meses, de salud, pensión y subsidio familiar, asesorías en busca de empleo, ofertas laborales y un emprendimiento empresarial. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un empleado el cual le vamos a llamar en la noche de hoy Carlos. Él es un auxiliar administrativo que trabaja aquí en Bogotá. Su salario básico pactado es 1.500.000. El auxilio de transporte acordado es de 200.000 pesos. Las horas extras y recargos van a tener un valor de 100.000. Entonces, para calcular el valor bruto, o sea, el cálculo de vengados, necesitamos sumar el 1.500.000 más los 200.000 más 100.000 serían 1.800.000. Ahora mismo, pues las deducciones legales también, recordemos los porcentajes que hemos manejado. Entonces, el aporte de salud para este caso serían 60.000 pesos y el aporte de pensión serían también 60.000 pesos con un total de deducciones de 120.000 pesos. Por lo cual el neto a pagar al señor Carlos sería
1.800.000 de vengado menos 120.000 de deducciones igual 1.686.080 pesos, que sería lo que don Carlos nos va a recibir como tal a final de mes o dividido en las 2 quincenas. Ahora, en cuanto a las apropiaciones, seguimos con el caso de don Carlos. Entonces la empresa asume, como le habíamos dicho, a comienzo de mes los siguientes pagos. Entonces de salud correspondería a 127.500, que es el 8.5%, de pensión 180.000 pesos, que corresponde al 12%, riesgos laborales, ya que don Carlos pues tiene un riesgo clase 1, entonces serían 7.830 pesos. Los parafiscales a Sena, a Bienestar Familiar y a Caja de Compensación sería un total de 135.000 pesos. Por lo cual las prestaciones sociales, cesantías, primas, vacaciones y demás, alrededor de un 21.49% correspondiente a 322.350.000 pesos. Como ejemplo de las terminaciones del contrato, entonces supongamos, don Carlos pasó a laborar como cajero en un almacén. La empresa descubre mediante cámaras de seguridad y auditoría que don Carlos sustrajo el dinero de la caja registradora de manera pues irregular. Entonces, ¿qué hace? La empresa convoca el artículo 62, pues obviamente por la situación presentada, le entrega a don Carlos la carta de despido con justa causa, detallando los detalles, las pruebas, las fechas, bueno, demás. Y pues por este caso, por ejemplo en este caso, pues no habría lugar a una indemnización, ya que la falta cometida pues es por el empleador. Obviamente se cancelaría el tema de la liquidación ordinaria, pues que serían los salarios, las prestaciones a causa hasta el último día. Ahora, si cambiamos de ejemplo, que se diera por una terminación sin justa causa, pues don Carlos lleva 3 años trabajando como analista de sistemas en una empresa. Pero resulta que esta empresa decide cerrar la línea donde él trabajaba por una reorganización interna. Entonces don Carlos es un excelente empleador, no ha cometido ninguna falta, pero la empresa decide terminar su contrato sin tener una causa legal, sin tener una motivación, por así decirlo. Entonces, obviamente debe pagarle su liquidación más una indemnización, porque pues él no es víctima, digamos, de los cambios de la empresa en estos momentos. Entonces se le pagan 30 días de salario por el primer año, más 20 días de cada uno de los siguientes años, y pues la empresa, además de esto, tiene que iniciar el acompañamiento para programas de servicio público del empleado, para pues que él pueda conseguir un nuevo empleado. Como tercer y último ítem tenemos la explicación de los aspectos generales de la nómina laboral vigente, que implican la nómina y los procesos de contratación y desvinculación. La vinculación y la contratación finalmente pues superas todas estas etapas del proceso de selección y se da la culminación de la misma. La organización dispone de un proceso de contratación y a su vez de desvinculación por medio de la política de gerencia del talento humano. La política de talento humano es desarrollada por organizaciones teniendo en cuenta su filosofía y necesidades, involucrando diferentes aspectos de la organización. Entonces, de acuerdo a Monsalva del 2009, existen diferentes políticas, como lo son la política de provisión de talento humano, donde pues se recluta, están los criterios de selección del talento humano, la calidad de admisión, en cuanto pues todo el tema de las aptitudes físicas e intelectuales para los cargos, cómo integrar los nuevos participantes al ambiente interno de la organización. Tenemos también
la política de aplicación. Por medio de esta se establece cómo determinar los requisitos básicos para el desempeño de las tareas, criterios de planeación, colocación y movimiento pues, de nuestros empleados, y también los criterios de evaluación y calidad de la educación de los colaboradores. Tenemos la política de mantenimiento, que por su parte nos establece los criterios de remuneración directa a los trabajadores, teniendo en cuenta pues los programas de beneficios sociales, la evaluación al cargo, los salarios de mercado de trabajo, teniendo en cuenta cómo mantener los equipos de trabajo motivados, criterios de condiciones físicas y ambientales para nuestros trabajadores. Tenemos la política de desarrollo, que nos habla de el diagnóstico, programación y preparación y reciclaje constantes de la fuerza para trabajar de acuerdo a las tareas que tengan nuestros empleadores. También los criterios de desarrollo de recurso humano, con miras continuas en la realización del potencial humano. También nos establece la creación de desarrollos en condiciones de que permitan garantizar la salud y la excelencia de las organizaciones. Y por último tenemos la política de control, que nos establece cómo mantener el banco de los datos, ser capaces de proporcionar los elementos necesarios de manera cuantitativa y cualitativa para los trabajos de manera adecuada. También nos establece los criterios para auditoría permanente de la aplicación, y la relación de los recursos humanos para beneficio o en relación a las organizaciones. De este video podemos concluir que el proceso de selección del talento humano es una de las disciplinas de mayor complejidad dentro de las organizaciones, lo cual pues que requiere expertos y profesionales que lleven adelante este proceso de gestión del talento humano para aprovechar a lo máximo las cualidades de cada colaborador, y por supuesto pues que tengamos en cuenta las normatividades vigentes para no llegar a ser injustos o pues vulnerar los derechos de nuestros trabajadores. Agradezco a todos por su atención.